Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una aventura increíble para compartirles, algo que hemos estado guardando en secreto y que por fin podemos desvelar. Hoy vamos a llevarlos con nosotros en una escapada paradisíaca secreta, un viaje que fue absolutamente mágico y que esperamos que los inspire a buscar sus propios rincones de paraíso. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Ahora pónganse cómodos, preparen sus bebidas y acompáñennos en este recorrido por un lugar que se sintió como sacado de un sueño. Desde el momento en que aterrizamos, supimos que este viaje iba a ser diferente. Habíamos estado planeando esto durante meses, buscando ese lugar que no estuviera abarrotado de turistas, un rincón donde realmente pudiéramos desconectar y reconectar con la naturaleza y entre nosotros. Y déjenme decirles, lo encontramos. Nuestro destino secreto se encuentra en la isla de Flores, en Indonesia, específicamente en las regiones menos exploradas del este de la isla, lejos de los puntos más turísticos como Labuan Bajo. La promesa de playas vírgenes, aguas cristalinas, volcanes imponentes y una cultura auténtica y profunda nos llamó poderosamente. No buscábamos resorts de lujo ni multitudes, anhelábamos la autenticidad, la quietud y la conexión genuina con el entorno y las personas que lo habitan. Una vez que llegamos a la isla, el viaje hasta nuestro alojamiento ya fue una aventura en sí misma. El aeropuerto de Maumere, aunque pequeño, ya nos recibió con un aire cálido y húmedo, cargado de aromas exóticos. El primer tramo hasta el puerto lo hicimos en un coche local algo destartalado pero lleno de carácter, donde compartimos espacio con familias locales que nos sonreían con curiosidad y amabilidad. Luego la aventura se intensificó al tomar un pequeño ferry local, uno de esos barcos de madera coloridos que son el alma del transporte en estas aguas, rodeado de pescadores que preparaban sus redes y sus barcas, cuyas velas se mecían al compás de la brisa marina. La travesía fue un deleite visual. El azul profundo del océano contrastaba con el verde exuberante de las islas que divisábamos a lo lejos. Al desembarcar en una pequeña y humilde dársena, nos esperaba nuestro siguiente medio de transporte, una mototaxi que serpenteaba por caminos de tierra que se abrían paso entre palmeras exuberantes y arrozales que parecían lienzos verdes pintados por la naturaleza. El aire se volvía más denso, cargado con el perfume inconfundible de la sal marina, la dulzura penetrante de flores exóticas que no sabíamos nombrar y esa promesa embriagadora de lo desconocido. Y cuando finalmente llegamos a nuestro bungalow, un refugio rústico pero encantador construido con materiales locales, nos quedamos sin aliento. Estaba estratégicamente ubicado justo en la playa, con una vista directa al océano turquesa que parecía un espejo perfecto, reflejando el cielo inmaculado. Cada mañana el suave y rítmico sonido de las olas rompiendo en la orilla era nuestro despertador más placentero, y al anochecer, el cielo se convertía en un lienzo espectacular, pintado con una paleta de colores cálidos y vibrantes que jamás habíamos imaginado presenciar. Pasamos nuestros días explorando este paraíso con una sed insaciable de descubrimiento. Una de las cosas que más nos encantó fue la sensación de estar completamente inmersos en la naturaleza, como si fuéramos parte de ella. El snorkel se convirtió en nuestra actividad favorita. Nos sumergimos en arrecifes de coral que estaban repletos de una vida marina asombrosa y vibrante. Vimos peces de todos los colores y tamaños imaginables, desde pequeños peces payaso escondiéndose entre las anémonas hasta cardúmenes de peces plateados que se movían como un solo organismo. Las tortugas marinas majestuosas y serenas, nadaban a nuestro alrededor con una gracia que nos dejaba sin aliento. Incluso tuvimos el privilegio de avistar un pequeño tiburón de arrecife, que nadaba tranquilamente ajeno a nuestra presencia, una visión que nos recordó la pureza y la wildness de este ecosistema. La visibilidad bajo el agua era absolutamente increíble, como si estuviéramos nadando dentro de un acuario gigante, cada coral, cada criatura marina, perfectamente nítida y detallada. Okce, que es una apasionada del buceo y tiene una conexión especial con el mundo submarino, estaba en su elemento, sus ojos brillando de emoción y asombro con cada nuevo descubrimiento. Yo, aunque no soy tan aventurero en el agua como ella, me sentía igualmente maravillado por la belleza deslumbrante del mundo submarino, una explosión de vida y color que superaba cualquier expectativa. Pero nuestro viaje no fue solo sobre la belleza natural, también dedicamos tiempo a conocer y apreciar la cultura local. La gente de esta isla, en particular de las comunidades que visitamos. Es increíblemente amable, hospitalaria y genuinamente acogedora. Nos abrieron las puertas de sus hogares y sus corazones.
Nos invitaron a compartir sus comidas caseras, sencillas pero llenas de sabor y amor, nos contaron historias fascinantes de su vida, sus tradiciones y su conexión ancestral con la tierra y el mar. Nos enseñaron algunas palabras de su idioma, y cada intento, aunque torpe, era recibido con risas y aplausos. La gastronomía fue, sin duda, otro punto culminante de nuestra experiencia. Comimos pescado fresco a la parrilla, pescado directamente de las redes de los pescadores locales, frutas tropicales jugosas y dulces que nunca antes habíamos probado, y platos llenos de especias y sabores exóticos que nos transportaron a través de un viaje culinario inolvidable. Un día, tuvimos la oportunidad de unirnos a una familia local para preparar una comida tradicional. Fue una experiencia humilde y profundamente enriquecedora, ver de cerca cómo viven, cómo comparten su día a día, sus rituales y su conexión comunitaria. Aprendimos que la comida no es solo sustento, sino un acto de amor, comunidad y celebración. Una de las cosas más especiales y para nosotros, más valiosas de este viaje fue la desconexión total. No había grandes cadenas de hoteles que desfiguraran el paisaje, ni tiendas de souvenirs impersonales vendiendo baratijas. De hecho, ni siquiera había una señal de wifi constante o fiable. Y déjenme decirles, fue liberador. Esta falta de conexión digital nos obligó a estar presentes, a saborear cada momento, a conversar sin distracciones, a mirarnos a los ojos y a redescubrir la belleza de las cosas simples. Paseábamos por la playa al atardecer con los pies descalzos sobre la arena tibia, recogiendo conchas marinas de formas y colores únicos, o simplemente sentados en silencio, observando las estrellas. Y las estrellas, las estrellas. Se veían increíblemente brillantes y numerosas, un espectáculo cósmico sin la interferencia de la contaminación lumínica de la ciudad, como si pudiéramos tocar el universo entero con la mano. Por supuesto, no todo fue tranquilidad, también hubo momentos de aventura espontánea que añadieron un toque de emoción a nuestra escapada. Un día, impulsados por la curiosidad y el deseo de explorar más a fondo, decidimos alquilar un kayak. Remamos a lo largo de la costa, descubriendo calas escondidas y playas secretas. Fue durante una de estas exploraciones que terminamos descubriendo una cascada escondida, un tesoro natural que parecía sacado de un cuento de hadas, cayendo en una piscina natural de agua dulce, clara y refrescante. Nos bañamos allí sintiendo la energía revitalizante del agua fresca contra nuestra piel, y nos sentimos como los primeros en descubrir ese lugar mágico, un rincón de paraíso intacto. Son esos momentos inesperados, esos descubrimientos fortuitos, los que verdaderamente hacen que un viaje sea inolvidable y deje una huella imborrable en el alma. También hubo tiempo para la relajación pura y simple, para entregarnos al placer de no hacer nada. Pasábamos horas leyendo bajo la sombra generosa de una palmera, con el suave murmullo de las olas como banda sonora. Nos dimos masajes rejuvenecedores con aceites locales, elaborados con plantas y flores de la isla, que nos dejaron completamente renovados, tanto física como mentalmente. Occe es una experta en encontrar los mejores lugares para relajarse, y este destino superó todas sus expectativas, ofreciéndole un oasis de paz y bienestar. Uno de los anocheceres más memorables de este viaje fue cuando, guiados por el consejo de un local, encontramos un pequeño bar rústico en la cima de una colina con vistas panorámicas incomparables al océano. Pedimos unas bebidas refrescantes y nos sentamos a observar cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas, rosas, púrpuras y dorados, en un espectáculo natural que nos dejó sin palabras, hipnotizados por su magnificencia. Mientras presenciábamos esta obra de arte celestial, conversamos sobre nuestros sueños, nuestros planes para el futuro y, sobre todo, lo profundamente agradecidos que estábamos de poder compartir estas experiencias juntos, creando recuerdos que atesoraríamos para siempre. Serkan, que siempre está buscando la manera de capturar cada detalle, cada emoción, cada instante memorable, estuvo constantemente filmando y fotografiando. Su pasión por documentar nuestras aventuras es lo que nos permite compartir estas experiencias con ustedes. Pero incluso él a veces dejaba la cámara a un lado, la guardaba en su mochila, para simplemente sumergirse en el momento, para sentirlo plenamente, para vivirlo en lugar de solo observarlo a través de un lente. Y eso es algo que recomiendo a todos en cualquier viaje, en cualquier momento de la vida. Disfruten del momento presente, dejen que la experiencia los absorba por completo, y las fotos, las grabaciones, solo serán un hermoso recuerdo de algo que vivieron de verdad. Con el corazón y el alma. Este viaje nos recordó, de una manera profunda y conmovedora, la importancia vital de la naturaleza, de la conexión humana genuina y de la belleza inherente de la simplicidad.
Nos dimos cuenta de cuánto podemos desconectar de la cacofonía de la rutina diaria y reconectar con lo verdaderamente esencial cuando nos permitimos explorar lugares que nos alejan deliberadamente de lo convencional. La belleza de este paraíso secreto no residía únicamente en sus paisajes impresionantes y exóticos, sino en la paz profunda que encontramos allí, en la tranquilidad restauradora de nuestras mentes y en la profundización de nuestra conexión como pareja. Fue un bálsamo para el alma, un recordatorio de lo que realmente importa. En resumen, nuestra escapada paradisíaca secreta a la Isla de Flores fue una experiencia inolvidable, una sinfonía de belleza natural exuberante, aventura emocionante, conexión cultural auténtica y, sobre todo, una paz indescriptible. Exploramos arrecifes vibrantes y llenos de vida, nos sumergimos en la riqueza de la vida local, descubrimos cascadas escondidas y disfrutamos de atardeceres espectaculares que parecían pinturas vivientes. Este viaje nos reafirmó con una claridad cristalina la importancia fundamental de buscar esos rincones del mundo que nos permiten desconectar del ruido exterior y reconectar con nosotros mismos, con nuestros seres queridos y con la esencia de la vida. Esperamos que les haya gustado acompañarnos en este viaje virtual. Nos encantaría saber qué les pareció, si este tipo de destinos exóticos los inspira a planificar su propia aventura, o si tienen alguna pregunta sobre Flores o sobre cómo encontrar lugares así. Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que aman viajar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.